Gráfico X testada menos R, medias y rangos. La gráficas de control por variables es una herramienta poderosa que puede utilizarse cuando se dispone de mediciones de los resultados de un proceso. Las gráficas de control por variables son particularmente útiles por varias razones. Una de ellas es que la mayoría de los procesos y sus resultados tienen características que son medibles, por lo que su aplicación potencial es amplia. Una gráfica de control X testada menos R muestra tanto el valor promedio X testada como el rango de nuestro proceso. A continuación se describen los pasos a seguir para elaborar una gráfica de control X testada menos R. El paso 1 sería la recolección de datos. Los datos son resultado de la medición de las características del producto, los cuales deben ser registrados y agrupados de acuerdo al siguiente plan. 1. Seleccionar la frecuencia y el tamaño de la muestra. Y 2. Establecer la forma en que se registrarán los datos. Paso 2. Calcular el promedio. El promedio de X estada y el rango R para cada subgrupo. El cálculo de X estada y R para cada subgrupo se hace de la siguiente forma. Con la siguiente fórmula. Que es X estada es igual a X1 más X2, así hasta más Xn sobre n, donde X1, X2 y Xn son los valores individuales en cada subgrupo y n es el tamaño de la muestra. Paso 3 es calcular el rango promedio y el promedio del proceso. Para el estudio de cada subgrupos se calcula con R testada, R1 más R2, bueno, básicamente lo que explicamos anteriormente, donde cada número de subgrupos R1 y X1 son el rango y el promedio del primer subgrupo R2 y X2 son del segundo subgrupo. Paso 4. Calcular los límites de control. Los límites de control están calculados para mostrar la extensión de la variación de cada subgrupo. El cálculo de los límites de control está basado en el tamaño del subgrupo. Las fórmulas abreviadas para los límites de control sobre los promedios muestrales son límite de control superior X testada más A2 por R testada y límite de control inferior X testada menos A2 por R testada, donde X testada es igual al gran promedio, R testada es igual al promedio de los rangos muestrales y A2 es una constante que depende del tamaño de la muestra. Las fórmulas abreviadas para los límites de control sobre los rangos muestrales son límite de control superior de 4 por R testada y límite de control inferior de 3 por R testada, donde D3 y D4 son constantes que varían según el tamaño de la muestra. Para eso hay una tabla de valores donde se encuentran D3 y D4. Gráfica X testada menos S, que es las medias y desviaciones. Los gráficos de control de media X testada y desviación estándar S se construyen de forma similar a los gráficos de medias X testada y rango R, solamente que ahora calcularemos la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Para calcular la desviación de cada subgrupo, si tenemos el tamaño del subgrupo, o sea n, la desviación estándar de cada muestra se calcula con la siguiente fórmula. S es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de i hasta n por xi menos x estada al cuadrado sobre n menos 1. El principio para el cálculo de los límites de control en las gráficas de medias y desviaciones es el mismo que para el de medias y rangos, es decir, tienen sus propios límites. Las fórmulas para el cálculo de los límites de control son, en el caso de la gráfica de medias, el límite inferior es igual a x testada menos a3 por s testada, el límite central es x testada, y el límite superior es x testada más a3 por s testada. En el caso de la gráfica de desviaciones, el límite inferior es b3 por s testada, el límite central es s testada, y el límite superior es igual a b4 por s testada. Gráfico de X testada de individuales, también llamado gráfico de rangos móviles. Cuando hablamos de los gráficos de control X testada R y X testada S, tomamos subgrupos racionales, cuyo tamaño es normalmente 5. A medida que el tamaño del subgrupo racional sea más grande, también aumenta la sensibilidad de los gráficos de control para detectar los cambios, ya sea en la media o en la variabilidad.
En algunos casos la producción es demasiado baja. Por ejemplo, si se hace un producto solamente por hora, uno por día o por algún intervalo indefinido de tiempo, en ese caso no tiene sentido formar subgrupos racionales de varios productos, ya que en el periodo en el que se fabricaron estos productos, las condiciones del proceso pueden llegar a cambiar. En este caso, lo mejor sería trabajar con los gráficos de control de datos individuales y rangos móviles. Y abajo tenemos las tres fórmulas de límites que se utilizan. Las capacidades de proceso CP, CPK y CPM. El CP, que es el índice de capacidad potencial, la capacidad a la que nos referimos es la que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos. Para evaluar la capacidad de un proceso, es necesario contar con suficientes muestras, por lo que el cálculo de CP se encuadra dentro de un estudio estadístico. La capacidad potencial del proceso se define como LCE menos LIE sobre 6, donde LS es el límite de especificación superior y LIE es el límite de especificación inferior. El índice CPK se calcula mediante la fórmula que tenemos abajo. Con el CPK conseguimos evaluar no solo si la capacidad es acorde con las tolerancias, sino si la media natural del proceso se encuentra o no centrada. Con esto podemos obtener, llevar a cabo una evaluación o valoración de la media normal de la fabricación que se halla dentro de los establecidos, o sea, haya centrada. Y no solamente la capacidad, ya que estas son determinadas con relación a las flexibilidades. En un estudio del potencial de un proceso, se recolectan datos del proceso en operación, sin cambios en los lotes de material, ni sin cambios en los trabajadores, herramientas o el establecimiento del proceso. Esta evaluación a corto plazo usa una producción consecutiva durante un periodo. Este análisis debe estar precedido por un análisis de gráficas de control, en el que se haya detectado y eliminado del proceso cualquier causa atribuible. Si un proceso se encuentra en control estadístico, está operando con la cantidad mínima de variación posible, la variación debida a causas aleatorias. La siguiente relación se cumple para usar S como una estimación de si y solo si un proceso se encuentra en control estadístico. Y abajo tenemos la fórmula de S es igual a R testada sobre D2. Es importante distinguir entre un proceso que se encuentra en estado de control estadístico y un proceso que está cumpliendo con las especificaciones. Un estado de control estadístico no necesariamente significa que el producto de ese proceso sale conforme a las especificaciones. Los límites de control estadístico sobre los promedios muestrales no pueden compararse directamente con los límites de especificación porque los límites de control se refieren a las unidades individuales y los límites de especificación no. En resumen, se necesitan procesos que sean tanto estables bajo control estadístico, tanto también hábiles, que cumplan las especificaciones del producto.